¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Pero qué ha hecho este hombre? Por favor. Dios mío. Dios mío. ¡Qué locura! No saques ese pote de ahí, hombre. ¡Qué horror! No saques ese pote de ahí, hombre. Desde mi ventana veo perfectamente la vía, tengo vista desde el túnel directo todo el tramo hasta aquí y estaba mirando en ese momento. Antes de que apareciera el tren me asomé porque ya oía un chirrido. Ese chirrido no era normal y me asomé, solamente era levantar la vista, no tenía que desplazarme ni a la ventana, estaba ante ella. Y ya fue lo que vi, el tren salía demasiado rápido, no era la velocidad que llevan los trenes cuando pasan por ahí y ya empezaba a tumbar de lado y ya empezó a zarandearse, ya sabes que está a punto de descarrilar antes de que pase, ya lo ves venir y fue inevitable. Fue tremendo, horrible. Eran las 20:41 del miércoles, con la ciudad de Santiago viviendo la víspera del 25 de julio, Día del Apóstol, cuando una máquina desbocada del tren Albia, Madrid-Ferrol, descarrilaba a la altura de la aldea de Angrois, apenas a 4 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, en una curva peligrosa que exige moderar la velocidad, sobre todo teniendo en cuenta que el convoy está llegando a Santiago y muchos viajeros se empiezan a levantar de los asientos para recoger sus equipajes. Estábamos 3 amigos hablando en su finca, estábamos hablando de varios temas y de repente sentimos un trueno y un retemblor como si fuera un terremoto y como si fuera una pisonadora rompiendo todo. Llamamos al 112, 061 y ambulancias y empezamos a ir hacia el punto cero. A los 30 segundos de llegar ya había vecinos y nos encontramos que el eje del vagón había destrozado el palco de la música, había un motor de 2 metros de ancho por 2 de largo más o menos de lado del motor del vagón y nos dirigimos a abrir la puerta del vagón y a rescatar a las víctimas, pero teniendo cuidado de no dañarlas porque no sabíamos muy bien por dónde coger. Terribles 9:19 de la tarde, cuando el tren en que viajaban 218 pasajeros se convirtió en un instante en un amasijo de hierros. Con el interior de los 8 vagones, uno voló 15 metros, convertido en una ratonera donde decenas de muertos y heridos se amontonaban en el mismo espacio infernal. Los cadáveres había bastantes y había que mover los cadáveres para poder sacar los supervivientes y todo eso. Y bueno, me sacaron incluso hierros y la madera que había molestando para sacar los supervivientes y nada más. Santiago empezaba a ser a esa hora, sin saberlo todavía, la capital de la conmoción y el dolor. Pero a 4 kilómetros de la ciudad del Apóstol, los menos de 150 habitantes de la aldea de Angrois vivían el adelanto de la tragedia y en una reacción unánime se lanzaron a las vías y comenzaron a rescatar del vendaval de muerte y lamentos que era el tren a los heridos, saltando sobre los muertos o empujándolos. A poco que dejemos la superficie, la actitud superficial en la que a veces vivimos, pues surge esa bondad, esa generosidad que realmente llevamos cada uno de nosotros y que se ha manifestado de manera especial pues, en estos días. Yo ayer en la homilía realmente agradecía profundamente pues, esa cercanía, esa disponibilidad y esa generosidad que tantas personas de todos los ámbitos, pues han tenido en estos momentos. Esa reacción generosa y espontánea contribuyó a salvar la vida de viajeros en estado gravísimo.
Tras la reacción espontánea de los vecinos de Angrois, llegaba la respuesta sanitaria. A través del 061 se coordinaron las tareas de evacuación de los heridos, que en su mayoría fueron llevados al hospital clínico, entre ellos el maquinista. Ante la petición de sangre, los vecinos de Santiago se congregaron en las afueras de los centros sanitarios. Los donantes llegaron a formar colas de 500 personas. Uno no se da cuenta hasta cuando el tren empezó a virarse de la velocidad que iba, y por eso es que se viró el tren. Pasó tan ligero, eso fue algo de unos segundos, porque de verdad todo oscuro, la gente gritando, y yo, pues en mi caso, yo volé sobre las paredes del tren y caí como una pelota de goma, y entonces mi esposa era la que, y está bien grave ahora mismo, era la que se quedó debajo de sillas, 3 personas, sillas y maletas. Tras las primeras y decisivas horas en la búsqueda de los heridos y los fallecidos, ya en la madrugada, el trabajo de los bomberos seguía siendo incesante, una desesperada lucha contra el tiempo para evitar que en los vagones, bajo las ruedas o en algún escondrijo remoto pudieran encontrarse todavía personas con vida. Una imagen dramática e inédita en lo que hasta hace unas horas había sido un paisaje tranquilo. El edificio multiusos Fontes do Sar de Compostela se transformó enseguida en tanatorio, un lúgubre espacio más negro que la propia oscuridad de la noche, eco del dolor sin esperanza. No tengo información muy clara y estamos esperando a que llamen, para por lo menos, aunque sea la mala noticia, por lo menos que nos den. Frente a la certeza trágica del tanatorio, la angustia con esperanza de varios hospitales, sobre todo el clínico universitario, donde los familiares deambularon el jueves, el viernes y todavía hoy con el sueño de salvar para la vida a sus seres queridos. Nos ha contado que iba jugando con un niñito de 2 años que estaba enfrente de ella, y de repente vio como el niño salía como volando, no entendía qué pasaba, empezó a dar golpes, boom, boom, y vio a 2 hombres volando por encima de ella, y de repente se ve atrapada por un montón de gente, las maletas encima, todo gritos, y la pisaban, la aplastaban y luego silencio. El edificio Cersia, convertido en centro de información y coordinación para los familiares de los viajeros, es en realidad el epicentro de la incertidumbre, porque aquí se reparten noticias que son como credenciales de la vida o la muerte. Aquí buscan agarrarse a un penúltimo resquicio de esperanza quienes se niegan a aceptar la posibilidad más verosímil. El llanto y los lamentos son la señal de que se han cumplido los malos augurios. Los voluntarios de Protección Civil ponen velos de pudor y respeto a unas imágenes conmovedoras. Verle la cara a un padre que ha perdido a su mujer o a su hijo. Verle la cara a un marido que ha perdido a su mujer, a su hijo y que ha recuperado a su hija. Ver la cara de tanta gente que te miraba esperando a que le dijese no se preocupe usted que está en una lista, eso es muy complicado. La noticia se había extendido en unos minutos por toda España y empezaba a ocupar la atención informativa internacional. Entre la confusión y el desconcierto propio de los primeros momentos, iba quedando claro que el accidente era extraordinariamente grave. Las cifras de fallecidos empezaron a moverse siempre para arriba, 28, 35, 50, 65, 73, hasta llegar a los 78, que todavía no pueden considerarse definitivos, dado el estado crítico de algunos heridos. Mi madre no la encontraron no dimos con ella hasta las 5:30 de la mañana. De hecho, fue la última en identificar, porque había 5 personas que estaban operando sin identificar. Y con los datos físicos, claro, con una foto decían que no valía, porque la gente llegó con muchísima sangre, algunos quemados, y entonces, pues mi madre tiene un lunar, igual que el mío, en el lado contrario, la cicatriz de la cesárea y la cicatriz de haberse operado de la apendicitis. Y con esos rasgos
Le dijeron, pues tenemos una mujer con esas características. Y bajó mi padre y era mi madre, afortunadamente. Mal, pero te escucho. A mediodía del jueves, 15 horas después del descarrilamiento, la curva de Angrois tiene aún muchas huellas del desastre, aunque los trabajos han avanzado significativamente. En estas horas los bomberos se dedican ya a la retirada de los últimos vagones. Entre la curiosidad de los vecinos y una presencia destacada de periodistas, no solo españoles, sino también corresponsales y televisiones extranjeras, como signo del impacto que ha tenido el accidente en el mundo. Las primeras declaraciones institucionales llegaron enseguida y no dejaron de sucederse. La Casa Real, el gobierno, líderes políticos y los ciudadanos a través de las redes sociales mostraron su condolencia. Los reyes se desplazaron a Santiago para acompañar a los heridos ingresados en el clínico. A Santiago acudieron también el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Todos los españoles se unen al dolor de las familias de los muertos. Esperamos que los heridos se recuperen poco a poco, que vayan recuperándose. Felicitar, por supuesto, tanto al voluntariado, a los profesionales, a los donantes de sangre, por cómo se han portado y por el espíritu de ciudadanía que han demostrado haciendo lo que han hecho. A todos ellos queremos darle las gracias. Hoy hemos vivido un accidente terrible, dramático y que me temo va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras memorias. Para un santiagués como yo, créanme que este es el día del apóstol más triste de mi vida. Nuestra condolencia, nuestra tristeza, también el ánimo a las familias, la condolencia con quienes han perdido a sus seres queridos y nuestros mejores deseos para quienes están luchando por su vida en los hospitales. Un gesto de manifestar en el conjunto del Estado, de todos los ciudadanos y ciudadanas del conjunto del Estado español, manifestar la plena solidaridad con los accidentados, con las víctimas de este desastre, de esta tragedia humana que se ha producido. Y por una oración importante. El mundo quedó impactado por la tragedia. El Papa Francisco, Obama, Putin, Hollande, Merkel o Durão Barroso transmitieron sus condolencias al gobierno y al pueblo gallego. Ayer visitaron Santiago los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia. Todos sois un ejemplo de ciudadanos, tanto los profesionales como los vecinos y voluntarios. Hemos hablado y vamos a hablar con muchos de vosotros, pero os queremos decir que nos sentimos orgullosos. Y creo que es importante decirlo, esto también hace país. Alimenta la fibra moral de la sociedad y la fortalece. España puede estar orgullosa de Galicia y los gallegos podéis sentiros muy orgullosos por todo esto. Y os debe ayudar a sobrellevar este dolor y esta tristeza tan inmensa por todo lo ocurrido. Cualquier palabra es insuficiente para un sentimento que só se pode describir con vaguas. Hoxe, no Día de Galicia, todo o pobo choramos a traxedia que estamos a vivir, choramos as víctimas e choramos o desasosego das familias. El Día del Apóstol aquí en Santiago pues es no solo la fiesta mayor, sino es un símbolo del camino, es un lugar de referencia para toda Europa y ha sido pues un día pues trágico y por eso el Gobierno, como sabe, en lo que estamos trabajando en estas primeras horas, desde el primer momento y de forma coordinada, es para hacer posible que las víctimas y sus familiares estén perfectamente atendidos. Tras las primeras horas de estupor empezaron a buscarse responsabilidades para constatar si el siniestro se había debido a un fallo humano
a un problema derivado de la infraestructura ferroviaria o bien a una combinación de ambos factores. La incógnita sigue en el aire, aunque las especulaciones son diversas. En este momento lo que están abiertas son dos investigaciones, la investigación judicial y la investigación que está llevando a cabo la Comisión de Accidentes Ferroviarios, y por lo tanto nosotros lo que estamos es aportándole todos los recursos, todos los medios materiales y humanos para que puedan estar haciendo su labor, la labor que tienen que hacer para esclarecer qué es lo que ocurrió. El maquinista Francisco José Garzón, de 52 años, natural de Monforte de Lemos, se encuentra imputado bajo la acusación de imprudencia y podría ser considerado responsable involuntario de 78 homicidios. Ayer la Policía Judicial acudió a interrogarle al Hospital Clínico de Santiago. El maquinista se negó a responder las preguntas de los agentes. Con independencia de cómo evolucionen los trámites judiciales, lo cierto es que el tren iba a 190 km por hora en un tramo en que debía ir a 80. Comentó unos momentos después de haber sido rescatado: somos humanos. Espero que no haya muertos porque esto caería sobre mi conciencia. Estamos aquí en la comisaría local de Santiago, ¿verdad? Y puedo decir que hace unos momentos está aquí ya el maquinista, en las dependencias de esta comisaría, el maquinista del tren está aquí, puesto que ha sido dado de alta del centro sanitario. Tengo que decir que está en situación jurídica de detenido por la policía con la imputación del presunto delito de homicidio por imprudencia. Tenemos un registro que va en el tren, que está a disposición judicial, y además tenemos una grabación del maquinista posteriormente a producirse el siniestro, que está en el centro de seguridad de Renfe, en Madrid, y tenemos pues una valoración que hace el maquinista inmediatamente al salir del tren. Bueno, todo esto unido junto con el trabajo de campo que se esté produciendo en las vías y con todo se constituirá pues un relato que nos dirá exactamente causa o causas que han concurrido en este accidente. Y yo creo que además es el último servicio que le podemos rendir a las víctimas. Es nuestra obligación, es contar exactamente qué pasó. El azar ha querido que Santiago haya sufrido una calamidad de dimensión histórica justo unas horas antes de que empezaran las fiestas del Apóstol. Esta ciudad, de menos de 100.000 habitantes, recibió un impacto terrible, un golpe fatal, difícil de asumir por un cuerpo social en el fondo pequeño. El mazazo de la noche anterior llevó a la suspensión oficial de las fiestas, pero más allá de eso, el espejo cotidiano devolvía este 25 de julio la imagen de unos ciudadanos tristes, con la desgana pintada en el rostro, con el alma en estado de melancolía. La vida seguía, claro, siempre sigue, pero llevaba otro ritmo, más desganado, otra pausa. Y la fiesta no era sino el fantasma de lo que otros años había sido la fiesta. La fiesta era la no fiesta, una manera distraída de pasar o matar el tiempo. Esa tristeza se percibe en la ciudad, se percibe hoy perfectamente en esa plaza, que es la plaza más universal de Europa, la plaza del Obradoiro. Compostela no está acostumbrado a noticias de esta gravedad, a estas tragedias, ¿no? Compostela es meta de un camino que es indudablemente solidaridad, que es esfuerzo y que es esperanza, ¿no? Y Compostela ayer recibió un latigazo terrible. Y lo recibió, y no solamente porque eso haya ocurrido en el día de ayer, es que ese latigazo va a quedar indudablemente vinculado, imbricado, sin duda, con su fiesta, con la fiesta del Apóstol. La Plaza del Obradoiro, uno de los espacios urbanos más transitados del mundo, lugar de peregrinación para los católicos y punto de fascinación universal para gente de todos los credos, guardó 5 minutos de silencio a las 8 de la tarde del día de Santiago, a punto de cumplirse 24 horas del siniestro. Es un día muy triste, se ve que la gente, el semblante de la gente es triste, sin ganas de hablar, sin ganas de hacer nada, ¿entiendes? Amargada. Bueno, con shock. Hay como un luto
enorme de toda Europa, ¿no? Gales, Inglaterra, Reino Unido, de todos los países estamos con vosotros en este momento que es terrible. El palo este del accidente ferroviario, pues la verdad es que nos puso a todos pues la moral y las ganas por los suelos. Toda la gente está convencionada que esto fue una desgracia muy grande. 80 personas que han muerto, ¿no? Es verdad. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Fue una cosa mandada por Dios o por qué fue? La fiesta del patrón de España y Día de la Patria Gallega contó con la tradicional misa en la catedral, esta vez con un desarrollo menos espectacular, prescindiendo, por ejemplo, del barroquismo del Botafumeiro. La catedral estaba llena, como pudieron comprobar. El silencio religioso, un silencio religioso fue como la tónica general a través de toda la celebración. Y yo pude percibir desde donde yo estaba que evidentemente la sintonía con lo que estábamos celebrando era una sintonía realmente plena. No habrá olvido para la desgracia del pasado miércoles, pero el tiempo irá suavizándolo todo, dejando una pátina triste, como una mancha sobre el 25 de julio, marcado en Galicia en rojo. La vida volverá por donde solía, aunque quedará la pena honda para las personas que han perdido a sus seres queridos. El funeral será el lunes en la Catedral Compostelana.